¿Cómo lo ves a la distancia este libro? En el momento me interesaba bastante mi impresión de que no se había trabajado tanto el tema de Borges y la traducción. Yo creo que se ha trabajado un poco más en los últimos 20 años, 25 años, y que sigue siendo un tema que da para mucho. Después, la otra parte, que es centro y periferia, que me parece que es importante, sin duda, para Borges con respecto a la tradición argentina. Eso creo que también se ha trabajado mucho, y quizás lo que yo diría sobre eso, las referencias que utilizaría, serían un poco diferentes ahora. Yo siento que encontré bastantes cosas interesantes, pero que de ninguna manera ni era mi objetivo, ni hubiera sido posible poner todo ahí sobre Borges y la traducción. Al contrario, la cuestión era como abrir, introducir, plantear algunas preguntas y tener conversaciones y otras lecturas. Igual tu libro da unas cuantas respuestas, porque uno de los problemas por ahí, cuando uno quizás no conoce el libro, es que si bien es cierto, hay toda una reflexión en relación a las hipótesis de Borges sobre la traducción, a mí me parece que una de las zonas más creativas es cómo eso también funciona en las ficciones del propio Borges. Ahí yo creo que hay algo de un talento personal que me pareció admirable, porque si no podría ser un libro para traductores. Claro. No es mi caso, y sin embargo yo disfruté mucho de la lectura, porque de alguna manera vos describías procedimientos muy propios de Borges, pero que eran como efecto de su propia relación con la traducción. Diría que quizás ese fue para mí uno de los, no sé si descubrimientos o hallazgos, que yo empecé más con esta idea más clara, que quería analizar los ensayos de Borges sobre la traducción, algunas de sus traducciones como muestras de lo que él propone en esos ensayos, las versiones homéricas, los traductores de Las Mil y Una Noches, que son los más conocidos. Pero después, cuando me empezaba a fijar en ficciones puntuales de él y el papel de la traducción como, no sé, como una maquinaria generadora, creativa, desplazadora, veía cada vez más y más, y ahí creo que quizás es donde, no sé si hubiera como una segunda, tercera edición ampliada, o sea, se podría continuar con ese tipo de discusión con respecto a más ficciones de él y de otros a partir de Borges, donde la ficción empieza a ocupar este papel así generador, como desplazando fragmentos de otros textos, de otras culturas, y poniéndolos en la ficción propia. Hay uno de los temas que ahora, volviendo al libro, me aparecieron, creo que es un verdadero problema, más que una solución. Sí. Citás, por ejemplo, a Borges, en las versiones homéricas, la traducción parece destinada a ilustrar la discusión estética. Pero vos suscribís y decís, hablar de traducción es hablar de estética. Después se habla, a partir de lo de Borges, y vos parecés suscribirlo, de los agrados que puede suministrar una traducción, casi como algo prioritario. Ahora, yo me imagino que para los traductores es un verdadero problema hacer intervenir en una práctica lingüística la dimensión estética. Porque hay un compromiso de la estética del texto de origen y la estética según la concibe el traductor. Es un buen punto. Yo creo que vuelvo a Borges, incluso para la respuesta a este problema, que es que ahí plantea esta cuestión de la traducción como una manera de pensar la estética. Y después, en otros momentos de sus reflexiones sobre la traducción, desafía el concepto de la fidelidad y cuánta importancia la fidelidad como criterio para evaluar las traducciones. Entonces, si la fidelidad también es algo que se puede abrir como el texto definitivo, está la estética del texto originario, que igual no es definitivo. Uh-huh. Depende del lector, del contexto, y cambia con el tiempo, y cambia con los lectores, y cambia con el horizonte de recepción. La versión de un traductor, de una traductora, ahí es como la respuesta parece estar ya en Pierre Menard, que no hace falta cambiar de palabras
para adquirir nuevos significados. Entonces, Pierre Menard, ¿tiene la misma estética que Cervantes? No. Pero escribe, entre comillas, las mismas palabras textuales que Cervantes, de alguna manera tienen los mismos significados, porque son las mismas palabras textuales, pero también tiene otros significados completamente nuevos sin haber cambiado de palabras. Entonces esa paradoja, ese juego medio absurdo en Pierre Menard, cuando uno traduce y cambia de lengua y cambia de sistema lingüístico y cultural, y si la fidelidad no es el criterio que te obliga a mantenerte atado al texto originario, por un lado hay como un potencial de creatividad enorme, y por otro lado hay como un vértigo a algo tenés que aferrarte. Y es una problemática interesante, claro, con un sinfín de posibilidades. Porque incluso cuando se introduce la cuestión de agrado que nos produce, claro, leer una traducción, está suponiendo, digamos, que eso es un objetivo para Borges, que la traducción tiene que producir agrado. Más allá de esa fidelidad que es secundaria, lo más importante es el agrado que me depara a mí la lectura del texto traducido. Claro. Lo que pasa es que eso supone una gran exigencia para el traductor, porque hace intervenir la cuestión del agrado y hace retroceder ese original en función de qué estrategias implementas vos para producir agrado con la traducción. Y ese placer de la lectura, ese agrado que nos puede presentar un texto, sí, ya casi como deja de importar si es una traducción o una original. Yo creo que eso parece ser uno de los aprendizajes de Borges y la traducción para mí. Vos desarrollás mucho el tema de la mala traducción en función del contexto, de la situación argentina, incluso de las recomendaciones de Borges. Sí. Esa idea, digamos, de mala traducción, que es muy disruptiva, ¿no? Sí. ¿Dirías que funciona también en las traducciones que se hicieron de Borges al inglés? ¿Funciona o al contrario es un texto reverenciado y la fidelidad? Aquí sí creo que importa mucho la distinción de centro-periferia. Entonces, hacer una traducción al inglés a un país que es más un centro de poder y que no hace un esfuerzo para reproducir, ya sea o las referencias históricas, políticas, o el habla de esa tradición, puede ser que suene estupendo en inglés, pero esa es una apropiación hacia el centro que borra justamente la diferencia cultural de los márgenes, aunque relativamente la cultura argentina no es tan marginal, o la cultura rioplatense comparados con otros márgenes dentro de Sudamérica. Eso es quizás lo que yo cambiaría ahora de mi propio libro, matizar un poco lo que significa periferia. Pero si estamos hablando de una traducción de Borges al inglés, y esto ocurrió mucho, especialmente con las primeras traducciones de Borges al inglés, que fueron muy domesticadas hacia el inglés norteamericano y se borraron las marcas del rioplatense, y Beatriz Arlo fue la primera en notar esto cuando veía las traducciones de Borges no me acuerdo si estaba en Oxford o en Londres. Uh-huh. No es solo la cuestión de las referencias, sino es los modos verbales. Y eso es más difícil para los traductores y fundamental si uno va a tratar de recrear las diferencias culturales de alguna manera, aunque entendiendo que es una paradoja, pero si no se intenta ese tipo de recreación en la traducción, agrada solamente con un monotono. No sé si se entiende. Totalmente, sí, sí. ¿Te gustó la traducción de Marcelo Cohen? Me encanta, sí. Yo elegí un par de ejemplos en un momento, a ver si lo noté acá. Es simpático porque sus toques de acabados, y después dice, pero Borges no para aquí. Entonces yo me imaginaba, a ver si en tu caso, cómo habrá sonado, no para. No se detiene. Yo estoy muy contento, me parecen muy agradables los logros de Marcelo Cohen como traductor, no solamente con este libro, sino en general. Por eso. Y su amplitud de los vocablos y su manera de hacer rioplatense el castellano
pero con conceptos y expresiones súper amplias, es estupenda y para mí es un honor que haya traducido este libro.